Esta es la entrevista del día. Está previsto para la jornada de mañana, en el transcurso de la tarde, en este viernes 4 de noviembre, la presentación en la Casa del Bicentenario de una serie de libros y de textos de la escritora Silvana Sturich. Así que con ella vamos a conversar para que nos cuente un poquito, haga modo de adelanto quizás también, ¿no? Un poquito la esencia de cada uno de estos textos. Muy buenos días, Silvana, ¿qué tal? Hola, buenos días a toda la audiencia. Estamos por aquí, bueno, desde la radio para saber un poquito sobre estos textos, ¿no? Estos tres que son los últimos, ya un cuarto que está casi también a salir a la luz. ¿Cómo va a ser un poco la presentación que está previsto para mañana? En realidad son 3 libros, los que voy a llevar los 4 libros a modo de presentación para que la gente me conozca en Villa General Belgrano, que no he tenido anteriormente la oportunidad, y gracias a la municipalidad y el espacio de cultura me voy a poder presentar. Voy a llevar los 4 porque sí. El libro de la muerte, uno de los tomos del libro de la muerte ya está, los tengo, pero voy a hacer hincapié en los 3 anteriores para presentarlo a esa gente que voy a visitar siempre y que no saben de mí, que es de Villa General Belgrano y la zona. Muy bien. Contar un poquito así en detalle la esencia. ¿Son todos poemas? ¿Hay textos, hay ensayos, por ejemplo? En el caso de La espada de Jade, por ejemplo. Los 3 libros, es más, el cuarto también, es poesía. Tienen un prólogo, uno más que otro un poquito más extenso. Generalmente en el segundo libro, bueno, hay prólogo de una poeta italiana, por eso el libro fue llevado de Italia, La luz quebrada. La espada de Jade fue el primer libro en modo de presentación, digamos, de mi familia, de quién soy, ¿no? Algunos leves puntos de vista. El segundo libro, La luz quebrada, que también lo voy a llevar mañana, es un libro que justamente, como decía recién, fue presentado en Italia en la Fiesta de la Cultura, fue premiado por eso acá, por el Consejo Deliberante, por la participación. La luz quebrada es un libro que, digamos, viene posteriori a El túnel. ¿Qué pasa? El túnel es el libro que hice número 2 y La luz quebrada es el número 13, porque ya hay más de 20 terminados. Pero es la mujer, en el caso mío, la mujer, ¿no? Es el ser humano cuando ya está, digamos, trata de reivindicar sus derechos y tiene un poco de bronca contra el sistema, digamos, y todo lo que le pasó, pero es como una bandera en alza, casi victoriosa de haber salido del túnel, ¿se entiende? Sí. El túnel es emocionalmente anterior, lo hice en segundo lugar, y bueno, la forma en que uno lo lleva a edición, no sé, a mí depende de cómo me pulse. Me salió primero sacar La luz quebrada, que es posterior. El túnel es el que voy a hacer hincapié en la zona para presentar. Habla sobre esta problemática más que de género humano, no más que de género femenino, y que tan de cerca nos toca, sobre todo a las mujeres, y es el tema de la violencia de género, y es una autobiografía. Narrativa, sí tengo libros de narrativa, estoy haciendo, pero para más adelante, para sacarlo más adelante. En primer lugar, cuando hacías mención de la distinción del Consejo, ¿es el Consejo Deliberante de Altagracia? No lo habíamos dicho eso. Sí, el libro 1 y 2 fueron declarados de interés por 2 municipalidades. Por la municipalidad, por el Consejo Deliberante de Altagracia, y también por el Consejo Deliberante de Anizacate. Esta mañana me avisaron que el túnel fue declarado de interés por el Consejo Deliberante de Anizacate, por la temática, ¿no? Por el tema de género, porque lo han leído el libro, obviamente, antes de declararlo de interés. Y también sé que está en esa tratativa otro consejo deliberante más de otra municipalidad. Al menos hasta hoy el túnel ya tiene su primer premio y lo comparto con ustedes, a la felicidad, porque está bueno, ¿no? Está bueno que se acuerden de los escritores, que lean, tengan que leer las obras,
y juzgarlo. Está muy bueno eso. Claro. Bueno, un poquito claro, en detalle de cómo fue esa construcción, el volcar en palabras y armar cada uno de estos textos a partir, como hacías mención, ¿no?, de la autobiografía. ¿Cómo fue todo ese proceso creativo, emotivo y también revolucionario internamente? Mira, yo en algún momento cuando yo estaba en el editorial, sobre todo por el prólogo, Noelia, me dudé un instante, porque cuando uno hace una autobiografía, si bien esta no es narrativa, que creo que la voy a hacer más desmenuzada en un libro narrativo, inmiscuí gente. Obviamente hay protagonistas que no están en primera persona, por ejemplo mis hijos más grandes, es más, puse una foto de mis hijos más grandes, y en algún momento decís hasta dónde debo o puedo hablar. Sí. Me senté con Silvana Sturich, a veces me siento conmigo a tomar un café a solas y meditar las situaciones, y cada uno vive, y uno en general, los seres humanos no vivimos solos, ¿no? Entonces las experiencias casi siempre inmiscuye a alguien más. Y delicadamente hay que tocar las situaciones, porque cuando ya de alguna forma tocamos a otras personas es jodido, digamos, pero cuando uno habla de una autobiografía no hay forma de hacerlo, de hablar de uno aislada, porque uno es el producto, si se quiere, de todas las experiencias que uno tiene alrededor de un montón de otra gente, ya sean los hijos, los parientes. Entonces esta experiencia no vine yo aislada, no es que yo cuente cómo transito el tema del narrativo, de la escritura. Sí. Entonces, bueno, toco de alguna forma a los seres que también la vivieron conmigo, y por eso la pensé. En un momento casi la freno, pero después me di cuenta de que no. Uno es dueño a media de su propia vida, y bueno, y tiene derecho a contar lo que le pasó, sobre todo porque el objetivo de este libro, creo que es el único hasta ahora que tiene un objetivo. No es que yo me senté a escribir el túnel, no, eso lo cuento después de las presentaciones. Yo escribo desde que tengo, no sé, 11 años. Yo me siento, escribo y no sé de qué se trata lo que escribo. ¿Sí? ¿Se entiende? No me siento a escribir un libro determinado, un tema determinado. No es una catarsis el túnel, para nada. Yo hice las terapias que correspondían. Es a modo de objetivo de que le sirva, porque cuando lo transitas al túnel muchas veces mucha gente no sabe que lo está transitando. Y otra cosa es el estado de soledad, porque el ser vulnerable, para ser muy vulnerable necesita estar aislado, ¿sí? Sí. Y muchas veces uno cree de que a uno solo le pasa, entonces no sale a pedir ayuda. Sí. Entonces es como un acompañamiento, ¿no? Es decir, a mí también me pasó, no es un objeto de estudio, que eso lo aclaro. Yo soy ingeniera, tengo posgrados y demás, y sigo estudiando, máster y demás en clima y demás, pero en eso siempre hay objetos de estudio en las ciencias. Este libro no está como objeto de estudio ni de la psicología ni de la antropología, que obviamente es una forma de ver el problema de la violencia y género. Sí. Esto está un poquito más acá. Está del lado del sintiente, está del lado de que a mí me pasó y cómo queda. ¿Y cuáles han sido algunas de esas repercusiones que hacías mención, ¿no? De personas que luego de haber leído el texto, ya sean familiares, amigos, cercanos o no, o en cada una de estas presentaciones, ¿cuál es, por ejemplo, quizás alguna situación que has vivido y que decir, hasta ahora por ahí va el camino, esa es la respuesta del libro, ese a generar conciencia, observación? Así un ejemplo puntual que nos puedas traer. Ha habido gente, porque hay mucha gente que ya lo tiene, y han llorado mucho. No era esa mi intención. O sea, mi intención es la empatía, creo, en este libro, ¿no? Porque, a ver,
hay toda una cuestión, yo también soy diplomada en género, no creo que lo haya mencionado, y hay toda una cuestión de sacar al ser humano, llevarlo, que transite hasta que se salve, entre comillas, ¿no? A mí esto me pasó hace 20 y tantos años atrás con una sociedad bastante diferente en cuanto al acompañamiento que se tiene en estos casos y a la alerta, ¿no? Ahora como una estructura más sólida a nivel social. El tema es que, bueno, sale la persona y después se la sigue acompañando porque eso va a seguir estando. ¿Qué pasa? Cuando uno toca la violencia de género te das cuenta que más allá de la violencia de género está la violencia en sí. Y es, digamos, algo que nos toca como sociedad en todos los puntos, ¿no? Porque hablar de la violencia de género es primero hablar de la violencia, más allá de todo género. Y nos toca a todos. Entonces empezamos a empatizar todos, porque más o menos, siendo hombre o mujer, no importa el género que elijas o que tengas, ni la edad. Vivimos en una sociedad violenta, entonces no hay cómo no empatizar cuando a alguien le está pasando algo. El tema es que también la sociedad nos desaprende, y yo insisto eso sobre todo en el tema que en las charlas que se van haciendo, porque cuando presento un libro en general no llevo nada preparado, de acuerdo a la gente que esté en el momento. Sí. Después que lo presento habla y a veces me han armado en general casi siempre muy lindas reuniones, un feedback muy lindo del que yo aprendo un montón y se arman unas charlas a nivel más horizontal, ¿no? Que la presentación de un libro que suele ser bien vertical. Es más, armar círculos y ponerme a charlar con la gente porque yo aprendo de ellos y veo qué piensan y eso nutre al que escribe. Sí, no es solo tu vida la que tenés que contar, sino que es una cuestión, sos un observador también. Y bueno, la sociedad está traspasada por el tema de violencia, ¿sí? Por todos los costados. Sí. Empezando por el niño que les enseñamos a desaprender un montón de otras cosas, que ya pasó por otro libro y otro tema, cómo nos van desaprendiendo por una cuestión de necesidad de estatus o de élite, si se quiere, de estructura global, verticalista, cómo nos desaprenden de lo esencial y nos aprenden a cosas totalmente superfluas e innecesarias. Y la parte de la emoción, la parte de la empatía, es parte de lo que necesitamos para vivir entre otros seres humanos, entre otros seres vivos. Sí. Bien, no bueno, sé si te contesté. Sí, perfecto. Así que reiteramos entonces la invitación, el horario, ¿no es cierto? Y bueno, la invitación para todos aquellos que quieran asistir en la jornada de mañana. Mañana, 4 de noviembre a las 18 horas en la Casa del Bicentenario, Manantiales 45, Villa General Belgrano, y después hay más presentaciones, después les voy contando, pero el día 18 en el Museo de Falla en Altagracia a las 19 horas también. Los invito a todos, la entrada es libre. Muy bien. Me encantaría que se acerquen porque este crecimiento, insisto, es un feedback. Yo presento mis libros, pero me encanta que pregunten, que la gente sepa cómo es esto de escribir y sobre todo porque hay muchos escritores potenciales, pero digamos que se han quedado quietos por miedo a escribir. Hay que estimular eso también en la gente, ¿no? Sí, seguramente. Silvana, muchísimas gracias por este contacto y bueno, buena presentación para la jornada de mañana. Un gusto. Muy buen día. Muchísimas gracias a la Municipalidad también de Villa General Belgrano por el espacio y a vos, Noelia, por la nota. Gracias, hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Así conversamos con la escritora Silvana Zurich, quien presentará, decíamos, sus libros mañana, viernes 4 de noviembre, 18 horas, aquí, en la Casa del Bicentenario. Esta fue la entrevista del día.